Por accidente recibí una señal secreta de que mi marido estaba con su amante en una escapada. No puedo creerlo. Valeria despierta sobresaltada. Soñó con una mariposa azul que se rompe como cristal sobre su anillo de matrimonio. Horas después, al abrir un correo en la computadora de su esposo, ve la misma mariposa en la promoción de un resort romántico. Él dijo que estaba en una reunión de negocios. Pero algo no encaja. Y entonces, una mariposa azul real se posa sobre su auto. ¿Una simple coincidencia o un aviso que no debería ignorar? ¿Quieres saber lo que pasó? Mira hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. Cuéntanos desde dónde nos ves y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. Nunca había soñado con mariposas, y mucho menos con una que se posara sobre su dedo anular izquierdo, justo donde descansaba su anillo de matrimonio, para luego hacerlo estallar en 1000 cristales afilados que le rasgaban la piel. Valeria se despertó empapada en sudor, como si ese sueño la hubiera corrido hasta el abismo. Se quedó sentada en la cama por minutos, observando cómo el amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas, temblando. Era absurdo, pensaba. Soñar no es más que el cerebro desordenando lo vivido. Y sin embargo, algo no cuadraba. Algo dentro de ella no estaba en paz. Esa mariposa azul seguía volando en su mente como si no quisiera desaparecer. Una advertencia disfrazada de belleza. Una señal que no supo interpretar pero que, sin saberlo, cambiaría todo. Bajó a la cocina en silencio. Julián ya había salido temprano. Según el mensaje que le dejó en el espejo, reunión importante en la empresa. Te veo por la noche. Te amo. Ella no respondió. Tampoco lo sintió. Algo en esa nota tenía el eco vacío de lo automático, lo que se repite sin alma. Sirvió el café sin hambre, sin música. Fue entonces cuando, casi sin querer, encendió el portátil de Julián para acceder a la cuenta bancaria. Tenía que revisar un cobro duplicado del seguro del coche. Nada que no hiciera antes. Pero al abrir el navegador, una ventana emergente llamó su atención. Escapada romántica últimos días para reservar en Azul Encantó. La imagen promocional era una mariposa azul sobre un fondo de cascadas. Sintió que el estómago se le encogía. No era parecida. Era la misma mariposa de su sueño. Podía ser una coincidencia, sí, como tantas cosas que uno elige no ver. Pero el cuerpo no miente. Valeria se quedó helada, observando la pantalla como si allí se escondiera una verdad oculta. ¿Por qué esa imagen? ¿Por qué ese nombre? Azul Encantó. Nunca había escuchado a Julián mencionarlo. Aún así, en el fondo, sabía que ese nombre no era desconocido para él. La intuición femenina es un idioma que no se enseña, pero se hereda, como los lunares familiares. Cerró la laptop sin borrar el historial. Por primera vez en años, sintió que estaba fuera del guión. No era una esposa revisando cuentas. Era una mujer al borde de una revelación. Un susurro del destino le decía que el silencio de su vida estaba a punto de romperse. Volvió al dormitorio con pasos lentos. Entró en el closet. Revisó la maleta de mano de Julián, la que siempre llevaba a sus viajes de trabajo. Vacía, sin rastros, todo impecable, como si se hubiera preocupado demasiado por no dejar señales. ¿Desde cuando su marido se volvía tan meticuloso? La duda se transformó en una punzada en el pecho. Y no era solo emocional. Su respiración comenzaba a pesarle. Tomó el celular, buscó en el historial de correos. Allí estaba, un mail reciente, confirmación de reserva, suite romántica. Azul Encantó 2 noches, 2 personas. El corazón le retumbó como un trueno. Ya no era intuición. Era certeza disfrazada de cortesía digital. Quiso llorar, pero no lo hizo, porque el llanto es un lujo para quien aún no está roto del todo. En lugar de eso, buscó el sitio web del resort. Confirmó la ubicación, Valle de Bravo. Paraíso escondido. Escapada perfecta. Fotos de parejas abrazadas. Sonrisas montadas. Jacuzzis frente al lago. Era irónico. Todo estaba diseñado para ser emocionante, íntimo, inolvidable. Y sí que lo sería. Solo que no como Julián lo había planeado. Valeria se mordió el labio con fuerza. El sabor metálico de la rabia empezaba a mezclarse con el de la dignidad. No podía correr a enfrentarlo. No todavía. Si esto era lo que pensaba que era, necesitaría algo más que lágrimas. Necesitaría estrategia. Encendió un cigarro. Uno solo. El primero en años. Apoyó la frente contra la ventana del salón
y vio cómo las hojas bailaban bajo la brisa matutina. Se preguntó cuándo había dejado de escuchar su propia voz. Cuándo se había convertido en la mujer que solo espera, que solo cree, que solo acompaña. ¿Eso era amor o resignación bien vestida? Dio una calada y dejó que el humo saliera lentamente, como si exhalara el peso de una vida entera. No puedo seguir ignorando esto, se dijo, porque toda traición comienza con una mentira, pero solo se mantiene con la cobardía del que no quiere ver. Pasaron las horas como fantasmas. Almorzó sin hambre, trabajó sin alma. Cada gesto de ese día estaba contaminado por la sospecha. Cuando llegó la noche, Juliana llamó por videollamada. Desde el coche, supuestamente saliendo de una reunión. Fondo oscuro, luz tenue, camisa impecable. Pero algo no cuadraba. Dijo que estaría 2 días más fuera, por una capacitación especial. Valeria fingió una sonrisa. Lo observó. Lo estudió. No le creyó ni una sílaba. Cuando colgó, respiró hondo. Ya no había vuelta atrás. Esa mariposa azul no solo le había traído un mensaje, le había abierto la jaula. La mañana siguiente, se alistó sin prisa. Se puso un vestido neutro, cargó una pequeña maleta. No avisó a nadie. Compró un billete de autobús a Valle de Bravo como quien compra su libertad. Durante el trayecto, cerró los ojos. Pensó en la Valeria que había sido, en la que creía en cada palabra de Julián, en la que se callaba para no incomodar. Esa mujer quedaría atrás, en el asiento del bus. Ahora, comenzaba el camino superador. Uno donde la dignidad sería más fuerte que el miedo, donde el silencio sería su aliado, y la verdad, su arma. Al llegar al resort, lo primero que vio fue una mariposa azul real, enorme, posándose justo sobre el capó de un coche negro. Era el coche de Julián. Lo supo sin tener que comprobarlo. Y en ese instante, no sintió dolor. Sintió claridad, como cuando se abren los ojos bajo el agua y todo arde, pero se ve. El universo ya no estaba susurrando. Estaba gritando. Valeria sonrió por primera vez en días. No porque fuera feliz, sino porque finalmente entendía. La traición se había revelado, y la justicia apenas comenzaba a desplegar sus alas. Era fácil caer en la trampa de los paisajes hermosos. El camino hacia el resort estaba rodeado de árboles altos, un cielo limpio y esa paz falsa que hace que uno dude de sus propios presentimientos. Pero Valeria no era la misma mujer que había subido al autobús unas horas antes. Sentada junto a la ventana, con la mirada perdida, repasaba mentalmente cada palabra, cada gesto, cada excusa de Julián en los últimos meses. Todo empezaba a tener sentido. Las llegadas tarde, los viajes inesperados, el perfume diferente en su ropa. Lo que antes era duda, ahora era certeza. Y lo más irónico es que el lugar donde iba a confirmarlo todo parecía sacado de un sueño. Un retiro romántico de lujo, disfrazado de bienestar emocional. Un escenario perfecto para una mentira. En la recepción del Azul encantó. La amabilidad del personal casi le provocó risa. Demasiado cordial. Demasiado acostumbrados a recibir parejas en secreto. Valeria se acercó al mostrador con paso firme. Fingió que buscaba un retiro de fin de semana para ella y su esposo. Quería verificar fechas, ver si quedaban suites disponibles. La joven recepcionista, sin sospechar, tecleó rápido. Lamentablemente, no tenemos disponibilidad inmediata, dijo, pero justo ayer se confirmó la suite 214 para el señor Julián Montiel, con su esposa. El corazón de Valeria se detuvo un segundo. Su respiración también. No necesitaba escuchar más. Allí estaba la confirmación. Su nombre no figuraba, pero el de Julián sí. Y junto a él, alguien más. Gracias, no se preocupe. Solo estaba averiguando. Es para una amiga, dijo Valeria con una sonrisa contenida. La recepcionista le ofreció folletos, descuentos, masajes en pareja. Todo lo que normalmente haría ilusión, si no fuera porque cada palabra era una herida abierta. Caminó hacia los jardines con la mirada baja. Necesitaba aire. Necesitaba gritar, pero por dentro. Ya no era tristeza. Era decepción. Un sabor amargo, como hierro en la boca. El tipo de dolor que no llora, que se guarda para momentos más fríos. Porque sabía que esto apenas comenzaba. Su alma, aunque quebrada, estaba más despierta que nunca. Compró una tarjeta SIM nueva. Alquiló discretamente una habitación sencilla en una posada cercana al resort, para no levantar sospechas. Y entonces sí, se dispuso a observar.
Desde la terraza de un pequeño restaurante local, con una limonada en la mano, vio a Julián aparecer a lo lejos. No venía solo. Caminaba de la mano con una mujer joven, de cabello castaño claro, risueña, desenvuelta. Valeria la reconoció al instante. Lorena, la ex estagiaria. Aquella chica que siempre la había saludado con una dulzura forzada, que había ido a su casa, que había llamado a Julián mentor. ¡Qué asco! ¡Qué cinismo! ¡Qué traición tan cobarde! Julián la acariciaba el cabello, le decía cosas al oído. Valeria sintió náuseas, pero no desvió la mirada. La escena duró apenas minutos, pero fue suficiente para terminar de derrumbar lo que quedaba del amor. A partir de ese momento, Valeria ya no era esposa, era testigo de su propio final. Se levantó sin decir una palabra y caminó sin rumbo. Pasó por un pequeño sendero de flores, oyó risas ajenas, parejas que se besaban en cabañas decoradas con luces cálidas. El mundo parecía moverse en otra frecuencia, pero ella, no. En ella, algo había muerto. Y sin embargo, algo también había nacido. Una mujer nueva, más lúcida, más peligrosa. Porque el dolor no siempre destruye. A veces, el dolor despierta. Y cuando una mujer despierta, no hay regreso posible. Recordó cada vez que había defendido a Julián ante su propia madre. Cada vez que había minimizado sus sospechas por miedo a parecer demasiado celosa. Cada palabra que él usó para manipularla. El famoso "estás exagerando", que había apagado tantas alarmas. Y ahí estaba él, besando a otra, como si su hogar no importara. Valeria cerró los ojos. Visualizó su rostro. Lo imaginó justificándose, mintiendo, rogando. Pero no, ella no lo iba a confrontar aún. Eso sería darle poder. Lo que planeaba iba más allá del escándalo. Era una justicia emocional. No se trataba solo de venganza. Se trataba de mirarse al espejo y no sentirse débil nunca más. Al volver a la posada, se duchó largo rato. Agua caliente sobre una piel helada. En el espejo empañado del baño, escribió una frase con el dedo. Nunca más silencio. Esa sería su consigna. Y mientras preparaba un té, pensó en el siguiente paso. Si Julián era capaz de vivir esa doble vida tan tranquilo, ¿cuánto tiempo llevaba mintiendo? ¿Y con cuántas más? Quizás Lorena era solo la actual. Lo importante no era la cantidad. Lo importante era que la Valeria de antes habría perdonado. La de ahora no. Ahora ella necesitaba saber todo. Porque el saber era su herramienta. Y la verdad, su mejor aliada para el golpe final. Horas más tarde, regresó al restaurante del resort. Esta vez sin esconderse. Sabía que no se cruzaría con Julián. Él estaba demasiado ocupado jugando al marido perfecto de otra mujer. Pidió una copa de vino y se sentó cerca de la ventana. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Y en medio de ese silencio, apareció de nuevo. Una mariposa azul, real, viva, revoloteó frente a ella con una calma imposible. Y se posó sobre el hombro de un hombre en la mesa contigua. Valeria parpadeó. Lo observó con atención. Era un hombre solo, de expresión tranquila, algo melancólica. El tipo de persona que parece cargar historias que no cuenta. Ella no dijo nada, pero por dentro, supo que esa mariposa estaba otra vez señalando algo. El hombre la miró, sonrió levemente, como si entendiera algo sin necesidad de palabras. Valeria, por primera vez en días, respondió la sonrisa. No porque le gustara, no porque lo conociera, sino porque intuía que su aparición no era casual. El universo a veces susurra, a veces grita, y a veces, simplemente, presenta a alguien. Sin anuncios, sin promesas, solo con una mariposa azul como testigo. Las traiciones no siempre ocurren en la oscuridad. A veces suceden a plena luz del día, con risas que suenan auténticas y caricias disfrazadas de ternura. Valeria lo supo cuando vio a Julián cruzar la entrada del restaurante del resort de la mano de Lorena. La escena duró segundos, pero el impacto fue eterno. No hubo palabras, solo imágenes. Julián miraba a la joven con esa expresión que alguna vez había sido solo de Valeria. La misma risa entre dientes. El mismo gesto de tocarle la espalda baja al caminar. La misma mirada de te elijo que, ahora, no era suya. Verlo así, tan cómodo, tan seguro, le arrancó una parte que ella no sabía que aún tenía viva. No fue solo tristeza, fue una indignación silenciosa, emocionante en su crudeza, como un fuego que quema pero también limpia. No huyó,
No se escondió. Valeria se sentó en una mesa con vista estratégica, oculta entre las sombras de una pérgola cubierta de enredaderas. Pedía café solo para tener algo entre las manos, porque el temblor interno necesitaba disimulo. Observó con precisión cada gesto, como quien estudia una obra de teatro. Julián estaba relajado, encantador, encantado. Lorena, por su parte, jugueteaba con la copa de vino y con las palabras, riendo con esa coquetería forzada que alguna vez había usado también con Valeria. La traición dolía menos por lo que significaba y más por lo que revelaba. Julián no era un error. Era una mentira de años. Una fachada bien construida, sostenida por el silencio cómplice del amor ciego. Recordó entonces el primer día que conoció a Lorena. Había sido amable, hasta tímida. «Gracias por recibirme, señora Valeria», le había dicho en la cocina, cuando fue invitada a una cena informal con los empleados del despacho. ¿Cuántas veces la había invitado a su hogar, sin sospechar? ¿Cuántas veces compartieron vino y confidencias femeninas mientras Lorena ya coqueteaba con su esposo a escondidas? Valeria se mordió los labios para no romper en lágrimas. ¡Qué ironía! Había sido cómplice, sin saberlo, del inicio de su propia desilusión. Pero ese dolor no era paralizante. Al contrario, tenía una fuerza superadora, transformadora. Era como si de pronto todo lo falso cayera por su propio peso. Después de un rato, se levantó con calma. Caminó por los jardines hasta la parte trasera del resort, donde se escuchaba el sonido del agua corriendo por las fuentes de piedra. Se detuvo frente a una pequeña glorieta vacía y cerró los ojos. Respiró. No quería perderse en la rabia. Necesitaba claridad, porque esta no sería una historia de víctima. Ella no iba a quedarse atrapada en la herida. Ya no. Recordó una frase que su abuela solía repetir. Cuando te rompen el alma, puedes elegir entre enterrarla o sembrarla de nuevo. Y Valeria, ahí de pie, sabía cuál iba a ser su elección. Era hora de sembrar, y luego de florecer. No por él, sino a pesar de él. Esa noche, ya en la habitación de la posada, se miró largo rato en el espejo. Las ojeras, el gesto cansado, la mandíbula tensa. Todo hablaba de una mujer en transición. Y sin embargo, sus ojos estaban más vivos que nunca. Decidió escribir. Sacó una libreta que llevaba en la mochila y anotó. Esta es la historia de una mujer que vio cómo se rompía su mundo, pero en vez de gritar, sonrió. Porque sabía que estaban haciendo otro mucho más honesto. La escritura fue catarsis. Cada palabra descargaba lo que su voz aún no podía pronunciar. Porque a veces, lo más valiente que puede hacer una mujer traicionada es narrar su historia antes de que otros la cuenten por ella. Al día siguiente, volvió al restaurante con otra actitud. Esta vez no para espiar, sino para observar. Y para reconstruirse. Se sentó en otra mesa, pidió un desayuno completo y fingió ser una turista más. En un momento, Julián y Lorena pasaron a unos metros. No la vieron, o no quisieron verla. Mejor, el silencio era ahora su poder. Lo vio pagar con una tarjeta que reconocía. Vio cómo se ofrecía a tomarle fotos a Lorena. ¡Qué romántico!, dijo el mesero que la atendía. Valeria no respondió. Solo asintió, sabiendo que la verdad no siempre tiene prisa, pero siempre llega. Ya en el jardín trasero, mientras buscaba algo de sombra para leer, ocurrió algo inesperado. Una mariposa azul, idéntica a la de su sueño, se posó sobre el hombro de un hombre que estaba solo en una mesa próxima. El mismo hombre de la noche anterior. Él giró el rostro al sentir el aleteo, y por primera vez sus miradas se cruzaron de verdad. Fue un instante breve, pero lleno de algo difícil de explicar. No atracción, no simpatía, más bien reconocimiento. Como si ambos entendieran que algo en ellos estaba conectado por una historia no dicha. Una herida, quizá, una búsqueda, algo más profundo que una simple coincidencia. Valeria dudó, pero se levantó y se acercó. ¿Te siguen las mariposas también o solo era esta vez?, preguntó, con una media sonrisa que no usaba desde hacía mucho. El hombre, sorprendido pero relajado, contestó: parece que tienen buena puntería últimamente. Nos han elegido a los dos. Rieron. Él se presentó: Diego, arqueólogo de Guadalajara, amigo de Lorena, aunque, según él mismo dijo, no demasiado orgulloso de eso ahora mismo. Valeria arqueó una ceja. ¿Amigo de Lorena? El universo, pensó, tiene un sentido del humor que puede doler, pero también guiar.
La conversación fluyó con inesperada ligereza. Hablaron de libros, de música, de viajes. Evitaron el tema de Julián y Lorena por mutuo acuerdo tácito. No porque no quisieran enfrentarlo, sino porque ambos sabían que lo que los unía en ese instante no era el chisme, sino la complicidad silenciosa de quienes han sido testigos de la misma mentira desde distintos ángulos. Al despedirse, Diego le dijo algo que quedó flotando. A veces, la vida nos lleva a ciertos lugares no para entender a los demás, sino para entendernos a nosotros mismos. Y luego, añadió con una mirada limpia, quizá no todo está perdido, Valeria. Mientras caminaba de regreso a su habitación, Valeria pensó en lo que acababa de pasar. No se trataba de un encuentro romántico, no aún, pero sí de algo emocionalmente superador. Un espejo que le devolvía su reflejo sin distorsión. Alguien que no la conocía, pero la veía. Y en ese momento, más que venganza, lo que Valeria sintió fue claridad. La historia estaba cambiando de tono. La mujer traicionada ya no era solo eso, era mucho más, y estaba lista para tomar el control. Diego no tenía la cara de un hombre que encajaba en esa historia, ni el cuerpo, ni el tono de voz, ni siquiera los silencios. Había algo en el que no correspondía con el escenario de traición y máscaras en el que se movían Julián y Lorena. Valeria lo sabía, desde el primer cruce de miradas, y sobre todo desde aquel comentario sobre las mariposas. Algo dentro de ella se había activado. No se trataba de atracción inmediata. Era más bien como si alguien hubiera girado levemente el espejo, para que pudiera ver que existían hombres que no usaban la ternura como disfraz. Hombres que, aun cargando su propio pasado, elegían la honestidad como punto de partida. Eso solo, en medio del caos emocional, ya era emocionante. Volvieron a encontrarse en la misma terraza del día anterior. Fue casual, pero no inocente. Ni ella ni él habían dejado de pensar en esa conversación, en ese instante leve pero revelador. Valeria se sentó con la excusa de un café, y una tormenta repentina los obligó a compartir una mesa bajo el toldo. El clima a veces decide mejor que nosotros, dijo Diego, sonriendo con esa calma que tanto contrastaba con el torbellino que ella sentía por dentro. Hablaron sin guión, como dos viejos conocidos que habían perdido años sin encontrarse. Diego mencionó su carrera como arquitecto patrimonial, sus viajes, su amor por las estructuras que resisten el tiempo. Valeria, por dentro, pensaba, ojalá mi matrimonio hubiera sido una de esas estructuras. No tardaron en nombrar lo inevitable. Lorena, Julián, la traición. Sé quién eres, Valeria, confesó Diego sin rodeos. Y no me voy a quedar callado como los demás. Aclaró que conocía a Lorena desde hace años, pero que últimamente ella había cruzado todos los límites. No es la primera vez que se involucra con hombres casados. Pero contigo, Valeria, tú no lo merecías. Esa frase le sacudió algo profundo. El reconocimiento de un desconocido valía más que todas las justificaciones de Julián. ¿Y tú crees que ella sí merece eso?, preguntó Valeria. No, pero tampoco creo que tú merezcas quedarte en el papel de víctima, respondió Diego. Y esa respuesta lo cambió todo. La conexión entre ellos ya no era una anécdota, era una alianza. Diego tenía acceso a cosas que Valeria no. Fotos, fechas, mensajes. Gente del entorno de Lorena que sabía más de lo que aparentaba. No quiero hacer daño por hacer daño, dijo Valeria, pero quiero que se sepa la verdad. Diego asintió. Yo te voy a ayudar. No porque odie a Julián, ni siquiera por Lorena. Te voy a ayudar porque tú no mereces cargar sola con esto. Y porque esto necesita justicia emocional, no venganza vacía. Valeria lo escuchó en silencio. Por dentro, supo que acababa de encontrar algo más valioso que una prueba. Un testigo que no tenía miedo. Los días siguientes se convirtieron en una coreografía extraña. Julián seguía con su romance de resort, convencido de su impunidad. Lorena lo exhibía con disimulo. Y Valeria y Diego observaban, tomaban notas mentales, planeaban en voz baja. La traición, lejos de debilitarlos, les daba claridad. Se reunían cada tarde en la misma mesa de la terraza. A veces hablaban del plan, otras veces, simplemente, se escuchaban. Como si ambos entendieran que entre tantas mentiras, lo más revolucionario era decirse la verdad. El vínculo crecía, no como un fuego apresurado, más bien como una brasa lenta, que calienta sin quemar. Valeria comenzó a escribir, no en su libreta, sino en el móvil. Ideas, frases, fragmentos de lo que quería decir el día que todo saliera a la luz.
Porque sí, ya había decidido que esto no iba a morir en el silencio. La gente debía saber. Los amigos, los socios de Julián, la familia que creía en su fachada. ¿Y si te tildan de rencorosa?, le preguntó Diego. Prefiero ser rencorosa con dignidad, que sumisa con elegancia, respondió. Diego la miró con una mezcla de orgullo y dolor. Esa es una respuesta que muchos hombres no están listos para escuchar, dijo. Entonces que se tapen los oídos, replicó Valeria, sin pestañear. Una noche, mientras compartían una botella de vino blanco, Valeria le preguntó algo que no había podido sacar de la mente. ¿Por qué me ayudas? De verdad. Diego tardó en responder. Miró al horizonte, respiró hondo. Porque cuando mi ex me fue infiel, nadie me creyó. Me reí de mí mismo durante meses. Me quedé solo, y me juré que si algún día veía a alguien viviendo eso, no iba a mirar para otro lado. Valeria se quedó callada, no por falta de palabras, sino porque sintió que esa historia, aunque diferente, conectaba con la suya desde una herida compartida. Dos vidas cruzadas por el desengaño. Dos caminos que, sin buscarlo, se habían entrelazado. El plan comenzó a tomar forma. Valeria consiguió recuperar algunos mensajes antiguos del correo de Julián. Diego aportó capturas de pantalla, una foto comprometedora y un audio accidentalmente enviado por Lorena, donde se escuchaban risas y frases demasiado íntimas. No es ilegal, pero es devastador, dijo Diego, revisando todo. Esto no lo compartes con un juez, lo compartes con el mundo. Valeria ya lo tenía claro, no quería dañar, quería exponer, quería que el telón cayera, y que cada aplauso que Julián había recibido por su vida ejemplar se transformara en vergüenza. No por despecho, sino por justicia. La última tarde juntos en el resort fue diferente. No hubo planificación, solo silencio cómodo. Diego y Valeria caminaron por los jardines, como dos personas que sabían que no se necesitaban para vivir, pero que podían acompañarse si así lo decidían. En un momento, se detuvieron junto a una fuente. Una mariposa azul pasó entre ellos y se posó brevemente en la mano de Valeria. Diego la miró. Otra vez, bromeó. Valeria sonrió, pero esta vez su sonrisa era otra. Una mezcla de tristeza, alivio y algo que no quería nombrar. Tal vez es el universo diciéndome que no estoy sola. Diego se inclinó levemente hacia ella. No para besarla, no aún. Solo para decirle algo al oído. Tal vez el universo también está harto de ver cómo las mujeres buenas terminan pagando los platos rotos de los hombres cobardes. Y se apartó. Valeria no respondió. No porque no tuviera que decir, sino porque en ese momento, supo que ese hombre no había aparecido por accidente. El aliado que nunca imaginó, había llegado para quedarse. El regreso a casa fue silencioso. Ni música, ni llamadas, ni pensamientos que no fueran esenciales. Valeria se dejó mecer por el vaivén del autobús, como si el cuerpo recordara cómo anestesiar el alma. Había dejado el resort con la decisión intacta, pero también con el corazón expuesto. Diego no era solo un aliado, era una grieta por donde comenzaba a entrar luz. Y eso, en medio del caos, era tan superador como inesperado. Llegó al apartamento con la maleta en la mano y la sensación de que estaba cruzando una frontera invisible, la del antes y el después. El lugar olía a limones recién exprimidos, como si Julián hubiera intentado disfrazar su ausencia con fragancias familiares. Pero ni los aromas ni los recuerdos podían tapar el eco de la verdad. Julián no estaba. Había dejado un mensaje en el celular. Alargamos la capacitación un par de días. Te extraño. Ella no respondió. Se tumbó en el sofá sin quitarse los zapatos y cerró los ojos. ¿Cuánto tiempo había sido cómplice de su propia ceguera? ¿Cuántas señales ignoradas? ¿Cuántos silencios justificados? Valeria entendía ahora que no había sido ingenuidad, sino necesidad de creer. Porque a veces una mentira cómoda puede sostenernos más que una verdad dolorosa. Pero esa etapa había terminado. Ahora venía lo emocionante, reconstruirse con lucidez, aunque doliera. Pasaron 2 días sin rastro de Julián. Valeria aprovechó ese espacio como un cuaderno en blanco. Revisó archivos, correos, tickets, mensajes viejos. Cada dato era una pista, cada coincidencia una prueba. Había comenzado a crear una línea de tiempo silenciosa. Diego, desde Guadalajara, enviaba capturas, grabaciones, hasta un par de fotos que comprometían a Lorena. Pero lo más contundente llegó en forma de audio. Lorena, borracha,
Le había enviado un mensaje a Diego por error. No puedo creer que Julián siga casado. Dijo que la dejaría esta semana. Siempre inventa algo. Pero lo amo, ¿sabes? Aunque me duele. Valeria escuchó ese mensaje una y otra vez. Ya no lloraba. Ya no temblaba. Solo asentía. La confirmación no dolía más. Ahora servía como arma. Se comunicó con Diego por videollamada. Hablaron largo rato. Rieron incluso. Había algo de humor oscuro en descubrir que toda tu vida había sido una telenovela, pero sin libreto. Diego la miró con complicidad. Tienes más fuerza de la que crees, Valeria. Ella respondió con algo que le salió del alma. No es fuerza. Es que ya no tengo a dónde huir. Diego bajó la mirada. Tampoco necesitas huir. Lo que estás haciendo es construir una salida. Esa conversación selló algo. No un romance, aún, pero sí un pacto. Ella le compartió su idea de armar un dossier. No para un juicio legal, sino para un juicio social. La verdad a veces no necesita gritar. Solo necesita testigos, dijo ella. Diego sonrió. Los días siguientes se volvieron una especie de laboratorio emocional. Valeria alternaba entre la furia contenida, el impulso de enviar todo por mensaje y la templanza estratégica. Sabía que el momento llegaría. Mientras tanto, se enfocó en fortalecerse. Retomó la terapia. Cortó el cabello. Compró un vestido que jamás se habría atrevido a usar. Volvió a escribir. A comer sin culpa. A dormir sin miedo. Cada acto pequeño era una rebelión. Porque toda mujer traicionada pasa por la fase del derrumbe. Pero no todas llegan a la reconstrucción. Y ella estaba decidida a ser una de las que renacen. Julián regresó un jueves por la tarde. Cansado, sonriente, lleno de abrazos fingidos. Traía una botella de vino, chocolates y un discurso ya conocido. Perdón por no escribir tanto. Fue una locura. Pero pensé en ti todo el tiempo. Valeria lo escuchó sin reaccionar. No por frialdad, sino por lucidez. Ahora ella observaba. Cada gesto, cada palabra, cada pausa. Julián se desnudaba sin saberlo. ¿Y qué aprendiste en ese retiro?, preguntó ella. Julián respondió algo sobre liderazgo y empatía. Ironía pura. Valeria pensó. Ojalá supiera cuánto va a necesitar esas habilidades pronto. Esa noche, mientras se dormía, Valeria organizó todo el material en una carpeta codificada. Tenía imágenes, audios, reservas de hotel, testimonios indirectos, incluso un mensaje anónimo que recibió en sus redes sociales. Tu esposo no te merece. Solo digo eso. Firma. Alguien que ya no quiere callar. No sabía quién lo había enviado. Tal vez una ex de Julián. Tal vez una conocida de Lorena. No importaba. Lo importante era que la verdad tenía aliados invisibles. Diego revisó todo el contenido y le dijo, esto no lo vamos a usar ahora. Pero esto va a cambiarlo todo. Un día antes de la entrega de premios empresariales donde Julián sería homenajeado como Hombre del Año, Valeria recibió un correo con los detalles del evento. Había sido invitada como la esposa que lo ha acompañado en cada paso de su carrera. Se le revolvió el estómago, pero también se le activó la mente. Este sería el escenario, el momento exacto. Lo visualizó. Luces, cámaras, discursos y la verdad en pantalla gigante. No sería escándalo. Sería justicia. Emocionante, sí, pero no por venganza, sino porque era el acto final de una mujer que eligió no arrastrarse, sino levantarse con dignidad. A Diego le escribió esa misma noche. Tenemos la fecha. Es en 5 días. Él no dudó. Prepárate. Vamos a hacerlo bien. Y así, la alianza que comenzó con una mariposa se convertía ahora en una revolución silenciosa. Valeria sabía que estaba arriesgando mucho. Sabía que habría críticas. Que la gente siempre encuentra formas de culpar a la mujer, incluso cuando es la víctima. Pero ya no le importaba, porque no era solo su historia. Era la historia de todas. Y si iba a ser contada, sería por su propia voz. La primera vez que Valeria volvió a abrir la puerta del apartamento y sintió el perfume de Julián flotando en el aire, no se estremeció. Ya no. Ese aroma que antes la hacía sentirse en casa ahora, solo le recordaba un disfraz. Porque eso era Julián en ese momento. Una máscara bien construida, un actor sin culpa. Entró con paso seguro, dejó su bolso en el sofá y respiró profundo. Él estaba en la cocina, preparándose un café, como si nada. Como si su doble vida no dejara rastros. ¿Te fue bien?, preguntó sin levantar la vista. Perfecto, respondió ella.
Nada más. El hielo era nuevo en su voz. Y sin embargo, se sentía tan natural. Valeria lo observó a distancia. Cada movimiento, cada gesto, la forma en que se peinaba frente al espejo, el tono dulzón con que preguntaba, ¿cómo dormiste? Como si nada hubiera pasado. Era como ver una obra de teatro por 10ª vez. Ya conocía el libreto, ya sabía cuándo iba a hacer la pausa dramática, cuando iba a intentar besarla en la frente como un marido devoto. Y sin embargo, esa cercanía forzada no la afectaba. Le daba claridad. Había pasado de sentirse traicionada a sentirse liberada. Porque lo emocionante de haber descubierto todo era que ahora, cada mentira servía como confirmación. Durante esos días, Valeria actuó. No como Julián, que actuaba para sostener una farsa. Ella lo hacía por estrategia. Cocinó, rió en cenas con amigos, respondió correos de la empresa como si todo estuviera en orden. Pero por dentro, tejía su propia red. Cada recuerdo que la visitaba, cada escena de años atrás, ahora la observaba con otros ojos. El día que olvidó mi cumpleaños, dijo que estaba con su jefe en Puebla. No, estaba con otra. El viaje relámpago a Querétaro, dijo que fue por una reunión urgente. Mentira, estaba con Lorena. Cada pedazo de memoria regresaba como una ficha de dominó cayendo sobre la siguiente. Una tarde, sola en casa, Valeria abrió una carpeta en el computador titulada Julián Trabajo. Allí encontró fotos de viajes, recibos, presentaciones de PowerPoint, y entre todo, una carta. No estaba firmada, pero por el tono, supo de inmediato que era de Lorena. Decía cosas como no puedo seguir escondiéndome. Me duele verte con ella, aunque sé que tú la amas a tu manera. Valeria soltó una risa corta. ¿A su manera? ¿Qué tipo de amor es ese que se reparte entre dos camas? Cerró la carta, no para evitar el dolor, sino porque ya no le servía. Las pruebas estaban, la humillación también. Ahora solo quedaba preparar el final. Esa noche, Julián llegó con un brillo especial en los ojos. Me llamaron de la junta directiva. Quieren homenajearme como empresario del año. Imagínate. Valeria alzó las cejas. Fingió sorpresa. ¿En serio? ¡Qué honor tan merecido!, respondió, como quien aplaude una escena que quiere que termine pronto. Julián habló por 20 minutos sobre discursos, trajes, invitados. Le pidió que lo acompañara, por supuesto. Eres mi motor, mi centro, mi inspiración. La hipocresía tenía perfume caro y sonrisa perfecta, pero Valeria no lo detuvo, porque en su mente ya lo veía cayendo desde ese podio de oro que él mismo había construido. Al día siguiente, se encerró en el estudio a escribir. No era una carta, ni un diario. Era el guión, su declaración, el discurso que daría, si decidía hacerlo público. Cada frase era un bisturí, cada párrafo, una confesión. No se trataba solo de la traición, se trataba de la narrativa, de desmontar la historia que él había contado sobre ella, la mujer paciente, sumisa, agradecida. Yo no fui la esposa perfecta, fui la esposa real, y eso fue demasiado para él. Así comenzaba su texto, y mientras lo leía en voz alta, descubría algo superador. Ella ya no necesitaba su perdón. Ella se perdonaba a sí misma por haberlo amado tanto. Recibió un mensaje de Diego esa noche. ¿Estás bien? Valeria dudó, pero respondió. Estoy en pausa, pero ya viene el giro. Hablaron por videollamada. Diego la miraba con esa mezcla de respeto y afecto que ella no recordaba haber sentido nunca con Julián. ¿Estás lista? Solo dime cuándo, dijo él. Valeria le mostró el correo con la invitación al evento. Es en 2 semanas. Ya confirmé mi asistencia. Y sí, iré como su esposa, pero no como su sombra. Diego asintió. ¿Y qué vas a usar? Ella sonrió. El vestido más elegante, y una verdad que va a doler más que cualquier puñalada. Los días previos al evento fueron una película muda. Julián hablaba de trajes y discursos. Ella sonreía. Él ensayaba frases para impresionar a la prensa. Ella ensayaba su silencio. Compró un cuaderno nuevo. En la primera página escribió: este no es un acto de venganza. Es un acto de justicia emocional. Esa frase la acompañó a todas partes. En el supermercado, en el gimnasio, incluso en la ducha. Era su ancla, porque lo que venía no era fácil. La exposición pública, los juicios sociales, los rumores. Pero Valeria no le temía al escándalo. Le temía a vivir el resto de su vida como si no hubiera visto lo que ya sabía. Una noche antes del evento,
Julián la abrazó en la cama. Gracias por estar siempre conmigo, amor. Me haces mejor persona. Valeria no respondió. Solo apoyó la cabeza en su pecho. Escuchó los latidos que alguna vez la tranquilizaron. Ahora le parecían un metrónomo de mentiras. Pensó en todas las veces que creyó que él era su hogar. Y en cómo, en realidad, su hogar siempre había sido ella misma. Se durmió con lágrimas silenciosas. No de tristeza, de limpieza, porque a veces llorar no es rendirse, es prepararse. Y al amanecer, el telón comenzaría a abrirse. Era curioso cómo, en medio del dolor, el cuerpo encontraba formas nuevas de moverse. Valeria se levantó al día siguiente con una energía distinta, casi eléctrica. No era alegría, ni calma, era decisión, algo que no nacía del impulso, sino de un tipo de fuerza que solo brota cuando una mujer deja de tener miedo. El evento de premiación de Julián estaba a solo días, y ella ya no tenía dudas. Lo usaría como escenario. No para escándalos baratos, no para golpear por golpear, sino para mostrar la verdad con la misma elegancia con la que había soportado años de traición. Porque sí, había dolor, pero lo superador era saber que ese dolor ya no la definía. Ahora, era una herramienta. Esa misma mañana, llamó a Diego. No le dio los buenos días. Solo dijo, es hora. Él entendió todo con esas dos palabras. No hubo que explicar. Entonces hagámoslo bien, respondió. Quedaron de verse en Guadalajara, donde Diego tenía acceso a recursos técnicos, amigos diseñadores de video, editores, todo lo necesario para construir una presentación impecable. Valeria tomó un tren esa misma tarde. Llevaba una memoria USB, su libreta, y una calma que le helaba la sangre de tan inesperada. En el trayecto, repasó el discurso que había escrito. No era agresivo, era claro, firme, emocional. Una crónica de cómo una mujer puede amar, confiar, entregarse y sobrevivir a la mentira sin volverse piedra. Diego la recibió con una sonrisa contenida. Se abrazaron sin decir mucho. En esa relación había algo que desbordaba lo romántico. Era confianza, un pacto silencioso, una complicidad entre dos personas que sabían lo que era caminar con el corazón roto, pero la espalda recta. Trabajaron durante horas. Seleccionaron imágenes, audios, frases. Decidieron el tono. Nada de gritos, nada de escenas morbosas. Solo hechos, solo verdad. No va a poder negarlo, dijo Diego, mientras revisaba una de las secuencias donde Julián aparecía en el jacuzzi del resort, abrazando a Lorena. No quiero que lo niegue, respondió Valeria. Quiero que lo sienta. Durante una pausa para cenar, Diego le preguntó, ¿estás segura de hacerlo público? Porque una vez que esto salga, no hay vuelta atrás. Valeria lo miró a los ojos. Tú sabes lo que es ver a alguien a quien amaste reír con otra como si tú nunca hubieras existido. Diego asintió, con la garganta cerrada. Entonces entiendes por qué no hay otra opción. Valeria no temía la exposición. Temía el silencio. Porque si algo había aprendido, era que cuando uno calla, el otro escribe la historia por ti. Y ella no estaba dispuesta a que Julián siguiera vendiendo su imagen de marido perfecto mientras su alma se deshacía en privado. Regresó a casa con todo listo. La memoria con el video, el discurso impreso y un vestido que le hizo una modista amiga, color azul oscuro, tan elegante como simbólico. Azul como la mariposa. Azul como el presagio. Julián no sospechaba nada. Seguía ensayando su gran noche, hablando de los socios que asistirían, de los periodistas que cubrirían el evento, del reconocimiento que lo posicionaría como referente nacional. Estarás orgullosa de mí, le dijo una noche. Valeria lo abrazó con una dulzura contenida. Lo estaré, Julián. Créeme, lo estaré. Diego le escribió días después con una noticia inesperada. Lorena le había enviado un mensaje. Confuso, culpable. Necesito alejarme. Julián me prometió que dejaría todo por mí, pero no creo que lo haga. Me siento una estúpida. Valeria leyó el mensaje sin sorpresa. La historia de siempre. El hombre que promete y no cumple. La mujer que cree que será la excepción. Era tan común, tan triste, tan predecible. Pero eso no la alivió. Porque lo que dolía no era que Julián hubiera engañado a otra. Lo que dolía era saber que nunca tuvo intención de ser mejor. Solo de ocultarse mejor. Esa misma noche, Valeria fue a una cena de la empresa donde trabajaba. La gente la saludaba con entusiasmo. La esposa del homenajeado. ¡Qué orgullo debe sentir! Ella sonreía,
Sí, pero dentro de esa sonrisa vivía una tormenta. Observaba cómo todos repetían el mismo guión. Nadie sabía, nadie imaginaba, porque los traidores no siempre son villanos ruidosos. A veces son hombres de traje impecable, con palabras correctas y gestos justos. A veces son premiados, aplaudidos, admirados, y por eso mismo, desenmascararlos era un acto de amor propio. 2 días antes del evento, Julián le pidió que lo ayudara a elegir el discurso. Valeria accedió. Se sentaron en el salón, con vino y música suave. Él leyó frases como gracias a mi esposa, que ha sido mi guía y mi sostén, y ella casi se atraganta con la ironía. ¿No crees que es muy cursi?, preguntó él. No, respondió ella. Es exactamente lo que la gente quiere oír. Julián rió. Tienes razón, eres mi mejor crítica. Y ella pensó, también seré tu peor espejo, porque lo que venía no era una venganza cualquiera. Era un espejo en alta definición. Y él no iba a gustarse. La víspera del evento, Valeria durmió poco. Revisó el video una vez más. Leyó su discurso en voz baja frente al espejo. Practicó las pausas, las miradas. No era una actriz, pero sí era una mujer que había aprendido a sostenerse de pie. Y eso se notaría. El día siguiente sería emocionante, sí, pero no por el escándalo, sino porque era la culminación de una historia escrita con lágrimas, paciencia y valentía. Y lo más importante, por fin, escrita por ella. Hay encuentros que no están hechos para gritar amor a los 4 vientos, sino para coser lo que otros desgarraron. Así era lo que pasaba entre Valeria y Diego. No necesitaban títulos ni promesas. Lo que se construía entre ellos no era fugaz. Era lento, honesto y, sobre todo, sanador. Diego no llenaba vacíos. No intentaba borrar el pasado. Se limitaba a estar, a escuchar sin querer arreglarla, a mirar sin exigencias, a reír con ella como si el mundo no hubiera sido tan cruel en sus respectivos caminos. Y eso, para Valeria, era más emocionante que cualquier declaración de película, porque después de una traición, lo que más sorprende no es el dolor, sino la posibilidad de volver a confiar. Se vieron varias veces antes del evento, no en lugares lujosos ni citas ensayadas. Cafés tranquilos, paseos por plazas, caminatas largas sin rumbo fijo. En una de esas caminatas, Valeria compartió un recuerdo de infancia, la vez que su padre le enseñó a andar en bicicleta y la dejó caer sin avisar, para que aprendiera. Creo que fue la primera vez que entendí que uno tiene que caerse solo para aprender a levantarse. Diego la miró con ternura. Y la segunda vez. Ella lo pensó un segundo. Cuando Julián me traicionó. Se rieron. No porque fuera gracioso, sino porque el humor a veces es el único puente entre la herida y la sanación. El vínculo crecía. Se alimentaba de silencios cómodos y de una complicidad poco común. En una noche especialmente serena, Diego cocinó para ella. Pasta sencilla, vino barato, música suave. Valeria lo observaba desde la mesa, pensando lo poco que necesitaba ahora para sentirse en paz. Y entonces, sin previo aviso, la frase se escapó de sus labios. Tú eres todo lo que él fingió ser. Diego no dijo nada, solo la miró. La intensidad del momento los envolvió. No hubo beso, no aún, solo una cercanía que hablaba por sí sola, porque hay caricias que no necesitan contacto. Hay abrazos que se dan con la mirada. La noche siguiente caminaron por un parque lleno de luces tenues. En el centro de la plaza, un espectáculo callejero hacía reír a un grupo de niños. Valeria se detuvo a mirar. Diego la tomó de la mano con naturalidad, sin miedo, sin presión. Y fue ahí, entre la música, las risas ajenas y el vaivén de sus pasos, que ocurrió. Una mariposa azul apareció de la nada, giró sobre ellos como si los bendijera, y se posó, por unos segundos eternos, en sus manos entrelazadas. Valeria rió con incredulidad. Diego la miró con los ojos llenos de algo que no se puede nombrar. «Otra vez tú», susurró ella, mirando al insecto. «Parece que le gustamos juntos», respondió él. En ese instante, Valeria lo besó. Fue breve, tímido, pero pleno. Un beso sin urgencias, sin expectativas. Un gesto de agradecimiento a la vida por demostrarle que después de tanto dolor, también se puede volver a sentir. Cuando se separaron, ninguno dijo nada. No hacía falta. El momento hablaba por ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, ella no sintió culpa. Porque ese beso no era una traición. Era un renacimiento. No era una huida.
Era una llegada. Esa noche, sola en su cama, Valeria se permitió llorar. No por Julián, no por el pasado. Lloró por ella, por haberse abandonado tanto tiempo, por haberse culpado, por haberse creído insuficiente. Y también lloró de alivio, porque si bien el camino no había sido fácil, lo había transitado con valentía. Recordó una frase que leyó en un libro alguna vez. Después de cada naufragio, si sobrevives, te conviertes en tu propio faro. Y ella, por fin, brillaba para sí misma. Al día siguiente, despertó con mensajes de Diego. ¿Dormiste bien? Te pienso. Y no sé si esto va a alguna parte, pero me hace bien. Tú me haces bien. Valeria respondió con una foto del amanecer desde su balcón y un simple. También te pienso. Y no tengo miedo. Porque ese era el verdadero milagro. No enamorarse de nuevo, sino hacerlo sin miedo. Sin muletas. Sin sombras. Y aunque aún dolía la historia con Julián, ese dolor ya no ocupaba todo el espacio. Ahora, compartía habitación con la esperanza. Pasaron el resto de la semana en contacto constante. Valeria, entre preparativos del evento, repasos del video, ajustes de último minuto. Diego, desde la distancia, revisaba el audio, reforzaba la edición y también enviaba pequeñas frases para aligerarle el corazón. El mundo necesita más Valerias, pero empieza contigo creyéndolo. Recuerda, tú no te rompiste, te moldeaste. Nos vemos pronto, y cuando todo pase, nos seguimos eligiendo. Cada palabra era un abrazo que traspasaba la pantalla. Y eso, en medio del caos emocional, se volvía refugio. La noche antes del evento, se llamaron por última vez antes del gran acto. Valeria estaba nerviosa. Diego lo notó. Si tiemblas, que sea por todo lo que estás dejando atrás, no por lo que viene. Ella respiró hondo. ¿Y si todo sale mal? Diego sonrió. Valeria, incluso si nadie aplaude, tú ya ganaste, porque dijiste tu verdad. Y eso, en este mundo lleno de máscaras, es lo más valiente que alguien puede hacer. Valeria cerró los ojos. En silencio, agradeció. A él, a sí misma, y sí, también a la mariposa. Porque a veces, los milagros vienen en alas pequeñas. Quedaban 5 días para el evento y la ciudad comenzaba a llenarse de carteles, anuncios y publicaciones digitales exaltando a Julián Montiel como uno de los líderes más respetados del sector empresarial. Fotos de archivo, titulares rimbombantes, frases motivacionales. Inspiración, visión y compromiso, decía uno de ellos. Valeria los veía en silencio mientras tomaba su café de las mañanas, deslizando el dedo por la pantalla como si viera un reality ajeno. Pero no era ajeno, era su vida, o mejor dicho, una versión cuidadosamente editada de ella. Lo más irónico era que, si no supiera todo lo que sabía, incluso a ella le parecería admirable, porque la máscara estaba tan bien pegada al rostro, que pocos imaginarían el verdadero hombre detrás del premio. En el trabajo, todos hablaban del evento, comentaban sobre los asistentes, los trajes, las cámaras. ¿Y tu esposo, Valeria, ya tiene listo su discurso?, preguntaba una colega. Valeria sonreía. Está practicando. Tiene tanto que decir. No mentía. Julián sí tenía mucho que decir. Solo que la mitad eran mentiras y la otra mitad, adornos. Esa semana, él estaba más atento que de costumbre. Le traía flores, le preparaba la cena, la llenaba de elogios. Quizás por culpa, quizás por rutina, o quizás, y esto era lo más probable, porque necesitaba que todo pareciera perfecto antes de su gran noche. Me gusta cómo te ves últimamente, amor. Estás más luminosa, le dijo una tarde. Y ella pensó, sí, es lo que pasa cuando dejas de vivir en la sombra de alguien más. Las noches eran ensayos silenciosos. Julián se encerraba en el despacho a practicar su discurso. Valeria escuchaba frases como este reconocimiento no es solo mío, sino de mi familia, mi equipo y de la mujer maravillosa que me acompaña cada día. Qué facilidad para el teatro, qué don para la farsa, y qué triste pensar en cuántas personas, sentadas esa noche, aplaudirían con fe ciega. Pero ya no le provocaba rabia, le provocaba compasión, no por él, sino por los que aún creían en esa versión empaquetada del amor. Porque lo más emocionante de su decisión no era exponer a Julián, era recuperar su voz, su historia, su versión. Valeria y Diego afinaron detalles por videollamadas diarias. Él estaba comprometido con el proyecto, no solo por apoyo,
sino porque había comprendido que esta historia representaba muchas otras. Estoy editando como si fuera una película de verdad, decía. Y lo era. Una película sin guión previo, con giros inesperados y un desenlace en construcción. El video era impactante. Fragmentos de llamadas, imágenes del resort, la reserva a nombre de Julián, el audio de Lorena, y el cierre con una frase en pantalla negra. No todo lo que brilla es verdad. A veces, la verdad es lo único que aún no se ha dicho. Valeria lo vio una y otra vez. No lloró, no tembló, sonrió. Por fin, estaba lista. Fue a la peluquería, se hizo un corte nuevo, más ligero, más libre. Compró unos zapatos de tacón que le hacían recordar quién era. Elegante, fuerte, inquebrantable. Y el vestido azul oscuro, aquel que había encargado semanas atrás, ya colgaba del armario como una promesa silenciosa. Azul como el símbolo, azul como su despertar, azul como el momento en que empezó a vivir de verdad. Una noche antes del evento, Diego le envió una caja. Dentro, un dije con forma de mariposa azul y una nota que decía: por lo que eras, por lo que sobreviviste y por lo que estás a punto de mostrarle al mundo. Valeria se quedó sin palabras. Colocó el dije sobre su pecho, lo acarició y cerró los ojos. El día del evento llegó con un sol brillante, como si el universo también quisiera iluminar la verdad. Julián estaba exultante. Revisaba papeles, contestaba mensajes, ajustaba su traje. ¿Estás nerviosa?, le preguntó Valeria mientras se maquillaba. Un poco, pero tú me das paz. Ella se giró, lo miró con dulzura calculada. Entonces eso haré esta noche, darte paz. Juliana besó en la frente sin saber que estaba besando a la mujer que, en horas, le rompería el escenario bajo los pies. No por odio, sino por justicia emocional. El coche llegó puntual. La alfombra roja los recibió entre flashes y saludos. Julián saludaba como político en campaña. Valeria lo seguía del brazo, silenciosa, etérea. Muchos la halagaban. Estás radiante. Tu marido tiene mucha suerte. Qué ejemplo de pareja. Ella asentía. Nunca un evento fue tan lleno de ficción. Se sentaron en la mesa principal, rodeados de directivos, empresarios, figuras del medio. El ambiente era de celebración. Pero para ella, cada minuto era un paso más hacia la liberación. Había logrado mantenerse entera. Y eso era más que suficiente. Durante la cena, Julián le susurró al oído: no olvides sonreír cuando me aplaudan. Ella rió. Créeme, no lo olvidaré. Diego, desde un rincón del salón, la miraba. Solo él sabía lo que estaba por pasar. Solo él entendía la profundidad de esa sonrisa. En sus manos, el pendrive. En su alma, una certeza. Hay verdades que se dicen con palabras, pero hay otras que solo pueden mostrarse. Y esa noche, lo harían con luz, pantalla y silencio. Valeria respiró hondo, cerró los ojos un segundo y se repitió a sí misma: no vine a destruir, vine a mostrar, y después, a comenzar de nuevo. La sala principal del centro de convenciones estaba iluminada con una opulencia que rozaba la exageración. Techos altísimos, arañas de cristal, alfombra roja extendida como si cada paso fuera parte de un ritual. Valeria avanzaba por ese pasillo como quien entra a su propia ejecución, pero con la cabeza erguida. Sabía que todos los ojos la observaban, que esperaban de ella la imagen que Julián había tallado a lo largo de los años. La esposa impecable, fiel, agradecida. Pero ese disfraz ya no le pertenecía. Esa noche, vestida de azul oscuro, con el dije de mariposa colgando justo sobre su corazón, Valeria era otra. Era la mujer que había sobrevivido a la mentira y que estaba a punto de revelarla frente al mundo. El presentador del evento hablaba con entusiasmo forzado. Enumeraba logros, cifras, proyectos, palabras vacías. Julián sonreía como un político seguro del aplauso. De vez en cuando, le apretaba la mano a Valeria con firmeza. No por cariño, sino como un recordatorio. Estamos en esto juntos. Pero ella sabía que ya no. Lo dejó hablar, lo dejó brillar, lo dejó pavonearse. Como un torero que espera el momento justo para clavar la estocada final. No era venganza. Era el clímax emocional de una historia llena de silencios. Y esa historia se estaba escribiendo en tiempo real, entre canapés, cámaras y copas de champán. Llegó el momento de los discursos. Uno a uno, los colegas de Julián subieron al estrado para elogiarlo. Un ejemplo de ética. Un hombre de familia. Un líder natural.
Valeria apenas los escuchaba. Cada palabra era una cuerda que se tensaba. Diego la observaba desde el fondo. Le dio una señal con la mirada. Todo estaba listo. La proyección, el audio, el pendrive. El mundo iba a conocer la verdad. Y no de boca de un escándalo, sino desde el corazón roto y reconstruido de una mujer que decidió no callar más. A continuación, unas palabras de su esposa, Valeria, dijo el presentador. El micrófono la esperaba. Valeria se levantó con una serenidad que desentonaba con el temblor de la sala. Subió al escenario, tomó el micrófono y respiró hondo. El salón quedó en silencio. Todos esperaban el típico discurso de agradecimiento. Pero ella, con una voz firme, comenzó diciendo: durante muchos años, acompañé a Julián creyendo que conocía al hombre que compartía mi cama. Hoy, me doy cuenta de que compartía la cama con alguien que era un extraño para mí. Esta noche, no vengo a aplaudir. Vengo a contar. Murmullos, miradas incómodas. Julián se removió en su silla. La sonrisa se le borró por primera vez. Diego, desde atrás, proyectó el video. En la pantalla apareció la reserva en azul encantó. La suite romántica, las fotos en el jacuzzi, el audio de Lorena confesando que Julián le prometía cosas mientras seguía casado. El salón se congeló. Nadie respiraba. Nadie comía. Valeria, aún de pie, miraba a la multitud sin bajar la mirada. Julián intentó levantarse. «Esto es un montaje», gritó. Pero nadie lo detuvo. Nadie lo defendió. Porque lo que se veía era demasiado claro. Y las pruebas eran tan irrefutables como el rostro de Valeria. Entero, digno, valiente. Esta noche, no se premia a un hombre, continuó ella. Se reconoce a una fachada. Y yo decidí que ya no iba a ser parte de ella. Aplausos tímidos comenzaron a escucharse. Primero una mujer, luego otra. Diego la observaba como quien presencia un milagro. Y era uno. No porque destruyera a Julián, sino porque reconstruía a Valeria ante todos. Me dijeron que debía mantener la compostura, que los trapos sucios se lavan en casa. Pero cuando el trapo se convierte en una cuerda que te asfixia, es hora de soltarla. El presentador intentó recuperar el control, pero ya era tarde. El salón entero estaba de pie. Unos aplaudían, otros se marchaban en silencio. Julián salió entre empujones, con el rostro descompuesto. Valeria bajó del escenario. Diego fue a su encuentro, y por primera vez, la abrazó frente a todos. Nadie lo cuestionó, porque en ese abrazo no había escándalo. Había verdad, había emoción, había una historia superadora que recién comenzaba. Ella lo miró y susurró: «Ahora sí, soy libre». En la salida, periodistas esperaban, pero Valeria no habló. Sonrió. Caminó de la mano de Diego hacia el coche. Detrás quedaban años de mentiras, una noche de justicia, y una mujer nueva que no necesitaba más máscaras. Nunca antes el silencio había sonado tan fuerte. Cuando Valeria bajó del escenario, el murmullo general se apagó, como si todos contuvieran la respiración, esperando alguna señal de lo que vendría después. Pero el golpe ya había sido dado. Ya no había retorno. La verdad, una vez expuesta, tiene una fuerza que no se puede recoger como si nada. Julián seguía paralizado en su asiento, mirando la pantalla negra donde minutos antes había visto cómo su prestigio se desmoronaba. Nadie se acercó a él. Nadie intentó consolarlo. Porque cuando la imagen que vendes es tan pulida, tan perfecta, la caída duele el doble. No por el golpe, sino por la exposición. El video aún vibraba en la memoria de todos. Las imágenes del resort, las palabras de Lorena, la frialdad con que Julián hablaba de su esposa en un mensaje de voz. Ella ni se entera, es perfecta para mantener las apariencias. Esa frase había caído como cuchillo sobre el salón. Y sin embargo, fue precisamente esa frase la que levantó una ola de respeto hacia Valeria. Porque ella no solo había vivido engañada, sino subestimada, usada como pantalla de una vida impecable. Y ahora, con ese video, no solo había roto la pantalla, había roto el guión entero. Las redes sociales explotaban en tiempo real. En el grupo de WhatsApp de la empresa, en los chats de los vecinos, en las cuentas oficiales del evento, comenzaban a circular extractos de video y fotos del rostro devastado de Julián. Algunos preguntaban si era un montaje, otros simplemente aplaudían la valentía de Valeria. Pero más allá del ruido externo, lo que realmente importaba estaba ocurriendo en ese instante. El cierre de un ciclo. Diego se acercó a ella con un gesto sereno.
como si entendiera que en medio del escándalo, lo más importante era el silencio que compartían. No le dijo nada, solo tomó su mano, y ese gesto fue suficiente. Yo ya sabía, desde la primera mariposa, murmuró Valeria, sin dirigirse a nadie en particular. Una mujer, parada a pocos metros, la escuchó y se llevó la mano al pecho. Las personas comenzaron a rodearla, pero no con sensacionalismo. Era un respeto silencioso. Mujeres que la miraban con admiración, hombres que bajaban la mirada con vergüenza. Un hombre de cabello gris se le acercó y le dijo: «Gracias por tener el valor que muchos de nosotros no tuvimos». Valeria asintió, no por modestia, sino porque entendía el peso de esa frase. No era heroína, era humana, pero esa humanidad, por primera vez, era celebrada. Julián salió entre empujones. Apretaba los dientes, sus ojos brillaban por la rabia contenida. En algún momento gritó: «Esto es difamación». Pero nadie lo escuchó, porque la verdad no se grita, se muestra. Y ya había sido mostrada. Lorena no apareció. Tal vez lo había visto todo desde casa. Tal vez estaba allí, oculta entre los invitados. No importaba. Su silencio también hablaba. Valeria, en cambio, no necesitaba esconderse. Estaba de pie, frente al mundo, con la espalda erguida y la dignidad intacta. Y eso, en un mundo donde tantas mujeres callan para no incomodar, era un acto revolucionario. Un periodista logró acercarse. ¿Desea dar alguna declaración? Valeria pensó por un segundo. Podía decir mucho, pero solo dijo: «La verdad a veces tarda, pero siempre llega». No necesitaba más. No quería más. Subió al coche con Diego, mientras los flashes aún parpadeaban en la entrada. Ya en el asiento, exhaló largamente. Diego la observó en silencio. Después de unos minutos, le acarició la mejilla y dijo: «Lo hiciste. Y lo hiciste con clase». Ella lo miró. No lloró. No sonrió. Solo asintió, como quien por fin encuentra el cierre que tanto había buscado. El camino de regreso fue tranquilo. Las luces de la ciudad pasaban lentas por la ventana. En la radio, sonaba una canción suave. Valeria apoyó la cabeza en el hombro de Diego. «¿Y ahora qué?», preguntó, casi en un susurro. «Ahora, lo que tú quieras», respondió él. Y por primera vez en mucho tiempo, esas palabras no eran un cliché. Eran reales. Porque el mundo que Valeria conocía se había derrumbado. Y sin embargo, ella no se sentía vacía. Se sentía llena. Llena de algo nuevo, auténtico, emocionante. La libertad, quizás. Horas más tarde, ya en casa, revisó las redes por curiosidad. Mensajes, comentarios, mujeres contando sus propias historias. Una la había escrito en privado: «No te conozco, pero me diste el coraje que necesitaba. Mañana dejo a mi esposo». Valeria cerró el celular y se recostó en el sofá. Miró al techo, a la lámpara, al vacío que ya no dolía. Pensó en su yo de meses atrás, en esa mujer que despertó con una mariposa azul en un sueño, que lejos había llegado desde entonces. Y sin embargo, todo había comenzado en ese punto, con una imagen, un símbolo, una señal que decidió no ignorar. A la mañana siguiente, despertó con el teléfono saturado. Su madre, sus amigas, hasta su terapeuta. Todos querían saber si estaba bien. Y ella solo respondía lo justo: «Estoy bien. Más que eso, estoy en paz». Preparó un desayuno con calma. Pan, frutas, té. Se sentó frente al ventanal y dejó que el sol le acariciara la cara. No había urgencias. No había agendas. Había espacio. Espacio para ella. Espacio para pensar, para sentir, para imaginar el futuro sin cadenas. Diego apareció al mediodía. No con flores, no con bombones, con pan recién horneado y una sonrisa sincera. «Te invito a almorzar o solo vengo a acompañarte en el silencio». Valeria lo abrazó largo rato. «Solo quédate», respondió, porque después de todo lo que había vivido, lo que más valoraba ahora no eran las promesas, eran las presencias, y la suya sabía ahogar. El día después del evento amaneció como si el mundo hubiera cambiado de tono. No era solo el clima, que parecía más limpio, más luminoso. Era algo interno. Valeria se despertó sin el peso en el pecho que la había acompañado por tanto tiempo. Ese peso invisible que uno acostumbra a cargar hasta que se da cuenta de que no le pertenece. Se sentó en la cama, observó su reflejo en el espejo del armario y se dijo algo sin voz: «Lo lograste». No porque hubiera expuesto a Julián,
No porque los medios hablaran de su valor, sino porque, por fin, podía respirar sin fingir. Y eso era más que una victoria. Era una redención emocional. En cambio, del otro lado de la historia, Julián despertó a un mundo que ya no lo admiraba. La empresa canceló su homenaje de forma inmediata. Los socios lo citaron a una reunión urgente. Algunos contratos pendientes se cayeron como castillos de naipes. Y, lo más doloroso para su ego, fue que ni siquiera Lorena respondió a sus mensajes. Ella desapareció, como si se esfumara en el mismo aire donde antes se escribían sus promesas. Julián intentó llamar a Valeria varias veces. Ella no contestó, no por crueldad, sino porque sabía que, después de ciertas verdades, ya no hay diálogo posible, y porque no merecía una explicación. Ya la había tenido, en público, y con pruebas. Valeria pasó la mañana con Diego. No hablaron del evento. No hacía falta. Tomaron café, pasearon por el parque, se sentaron en una banca bajo la sombra de un árbol. Ella apoyó la cabeza en su hombro. No dijeron te quiero. No lo necesitaban, porque había algo en ese silencio compartido que hablaba más que cualquier declaración. Diego era refugio, pero no un refugio que encierra. Era un lugar desde donde Valeria podía mirar hacia afuera sin miedo. Y eso, después de todo lo vivido, era más emocionante que cualquier historia de amor idealizada. Era amor real, sin urgencias, sin disfraces, sin necesidad de reparación. Más tarde, Julián apareció en la puerta de su casa. Golpeó, insistente, con los ojos hinchados y el rostro de quien no está acostumbrado a perder. Valeria lo miró desde la ventana sin moverse. Él gritó su nombre, como si el drama lo redimiera, como si llorar una vez justificara años de mentiras. Ella abrió la puerta solo para mirarlo, sin palabras. Julián balbuceó excusas, culpó al estrés, a la rutina, al destino. Yo estaba confundido, Valeria. No supe valorarte. Tú eras mi casa. Ella lo dejó hablar, como quien asiste al final de una función ya conocida. Luego, con una serenidad que desarmaba, respondió: mi error fue creer que tú también eras la mía. Julián intentó abrazarla. Ella retrocedió. No te odio, dijo. Solo ya no quiero que existas en mi vida. Julián comprendió que esa vez no había espacio para convencer, que ya no había un corazón débil dispuesto a ceder. Se fue cabizbajo, derrotado, tragándose por fin las consecuencias que nunca pensó que llegarían. Fue entonces cuando Valeria sintió algo inesperado. Lástima, no por el hombre, sino por quien ella fue con él, por la mujer que se entregó entera a alguien que solo la usaba como decorado. Pero incluso esa lástima era pasajera, porque ahora, ella ya no vivía en ese pasado. Los días siguientes fueron un torrente de mensajes, invitaciones a entrevistas, propuestas de colaboración. Valeria rechazó todas. No quería convertir su historia en un espectáculo. No era influencer, no era activista. Solo era una mujer que, cansada de callar, decidió hablar. Y ahora, lo único que quería era silencio, sanación, caminatas largas con Diego, libros sin interrupciones, planes que no giraran en torno a la necesidad de agradar. Incluso sus redes sociales las dejó en pausa, porque entendía que lo superador no es solo dejar ir a quien te rompió, sino también dejar de explicarte todo el tiempo. Y ella ya no debía explicaciones a nadie. Una tarde, mientras cocinaba con Diego, recibió una llamada de su madre. Estoy orgullosa de ti, dijo la voz al otro lado. Valeria no pudo evitar emocionarse. Su madre, tan tradicional, tan cautelosa, había llorado al ver el video. Pensé que estabas loca por quedarte callada tanto tiempo. Pero ahora entiendo. Necesitabas tu momento. Y sí, era eso. Porque no todas las verdades deben decirse cuando los demás lo piden. A veces se dice cuando el alma está lista. Y Valeria lo estuvo. En el tiempo justo. Ni antes, ni después. Esa noche, en la terraza del apartamento, miraron las luces de la ciudad en silencio. Diego sostenía su mano. ¿Y ahora qué?, preguntó otra vez. Ahora, vivir. Pero vivir bien. Se miraron, sonrieron, y brindaron con 2 copas de vino barato. Porque el lujo no estaba en la copa. Estaba en el momento. En la paz. En la certeza de que no se necesita un escándalo para renacer. Solo coraje. Solo verdad. Solo el deseo sincero de no permitir que nadie más escriba tu historia con manos ajenas. La caída de Julián fue lenta. Un mes después, seguía apareciendo en foros,
pero ahora como ejemplo de arrogancia desmoronada. Nadie lo defendía, nadie lo llamaba, estaba solo. Y, finalmente, por primera vez, se dio cuenta de lo que había perdido. Pero ya era tarde, porque Valeria no solo se había marchado, se había reconstruido. Y eso era lo verdaderamente irrecuperable. Porque cuando una mujer se sana, no vuelve a ser la misma, vuelve a ser dueña. Los días siguientes fueron de un silencio distinto. No ese que duele, que raspa la piel o se siente como soledad. Era otro tipo de silencio. Uno que abraza, que envuelve, que permite pensar sin ruido. Valeria se despertaba temprano, preparaba su café, abría las ventanas y dejaba que el sol entrara sin permiso. La casa ya no era el escenario de una mentira. Era, por fin, su espacio, su refugio. Volvió a leer novelas, a escribir pequeños fragmentos en su cuaderno, a caminar sin destino. No necesitaba huir de nada, solo quería escucharse, porque después de tanto ruido emocional, había algo sagrado en el acto de estar sola, sin sentirse vacía. Diego respetaba ese espacio como quien cuida una herida ajena. No llamaba a todas horas, no insistía, no exigía. Aparecía como una brisa tibia, en forma de mensaje corto, de café inesperado en la puerta, de una canción enviada por WhatsApp. Solo quería decirte que sigo aquí. Sin prisa. Ese tipo de compañía era nueva para Valeria. Estaba acostumbrada a relaciones que ocupaban espacio, que imponían, que exigían presencia como forma de amor. Pero Diego era diferente. No invadía, acompañaba. Y en ese acompañamiento silencioso, Valeria encontraba algo superador. La libertad de ser sin tener que explicarse. Una mañana, se levantó con una idea clara. Tomó el coche y manejó hasta Valle de Bravo, el mismo lugar donde todo había comenzado, donde el sueño de la mariposa azul se volvió presagio, donde vio por primera vez el verdadero rostro de Julián. No fue por nostalgia, fue por cierre, porque a veces, para que algo termine del todo, hay que volver al lugar exacto donde empezó a romperse. Al llegar, el paisaje era el mismo, pero ella no. Caminó por los jardines del resort como una visitante más. Nadie la reconoció, nadie la juzgó. Era una mujer más, una mujer nueva. Se sentó en el mismo restaurante donde vio a Julián y Lorena. Ahora, la mesa estaba ocupada por otra pareja. Rieron, se tomaban fotos, se decían cosas al oído. Valeria los observó por unos segundos, no con envidia, ni con amargura, solo con comprensión, porque entendía que hay amores que parecen eternos, hasta que no lo son. Pidió un té, sacó su libreta y escribió una sola frase. No volví por él, volví por mí. Luego caminó hasta la glorieta donde conoció a Diego. Cerró los ojos, sonrió, no porque lo extrañara en ese momento, sino porque ahora entendía por qué apareció justo ahí, en medio del desastre, como una señal, como un aliado, como una posibilidad. En el camino de regreso, escuchó música vieja, canciones que solía evitar porque le recordaban momentos con Julián. Pero esta vez no dolieron. Eran solo eso, canciones. No cicatrices, no dagas, solo recuerdos puestos en su lugar. Al llegar a casa, el celular vibró. Era Diego. ¿Todo bien? Valeria respondió con una foto de la glorieta y un mensaje simple. Todo, por fin, está bien. Él respondió con un corazón azul. Ninguna palabra más. Porque hay cosas que, después de tanta herida, ya no necesitan explicación. Esa noche, mientras regaba las plantas del balcón, vio una mariposa azul posarse sobre el borde de una maceta. No fue una visión, no fue un símbolo forzado, fue un detalle más, pero su presencia tenía sentido, porque esa mariposa ya no venía a advertirle de nada, venía a recordarle que lo había logrado, que todo ese proceso, el dolor, la rabia, la caída, había valido la pena. Se quedó mirándola en silencio, y por primera vez desde el inicio de todo, no sintió miedo del futuro. Lo esperaba. Diego llegó más tarde, sin aviso. Tocó la puerta con una sonrisa cansada. ¿Te molesta si solo me quedo aquí, sin hablar, sin hacer nada? Valeria lo hizo pasar. Se sentaron en el sofá, uno junto al otro, sin necesidad de llenar el aire con palabras. Después de un rato, ella apoyó la cabeza en su hombro y dijo, no sé qué somos, ni qué viene después. Pero hoy, me siento bien. Diego la besó en la frente. Eso es todo lo que importa. Y era cierto, porque a veces, cicatrizar no se trata de olvidar lo que dolió,
sino de dejar de vivir desde ese dolor. Valeria volvió a escribir en su libreta al día siguiente, pero ya no hablaba de traición, ni de rabia, ni de justicia. Hablaba de libertad, de calma, de reencuentros. El tono había cambiado. Las palabras eran más suaves, más limpias. No porque negara lo vivido, sino porque ya no lo cargaba como una cruz. Ahora, lo recordaba como quien guarda una carta vieja en una caja, no para leerla todos los días, sino para saber que existió, y que, a pesar de todo, sobrevivió a ella. En una sesión de terapia, su psicóloga le dijo, «Está cerrando el ciclo con una madurez que rara vez se ve». Valeria no respondió con falsa modestia. Solo sonrió, porque sabía que tenía razón. No porque fuera fuerte todo el tiempo, sino porque se permitió quebrarse. Y porque, después de romperse, tuvo el valor de reconstruirse sin prisa, sin presión y sin necesidad de aplausos. Su historia ya no necesitaba ser contada por otros. Ya no era una víctima, ni siquiera una sobreviviente. Era, simplemente, una mujer completa. A veces, los nuevos comienzos no llegan con fuegos artificiales ni promesas dramáticas. Llegan en forma de pequeñas decisiones. Valeria lo entendió cuando, una mañana cualquiera, mientras regaba sus plantas, se descubrió tarareando una canción sin tristeza en el pecho. No era que el pasado hubiese desaparecido. Era que, finalmente, había dejado de doler. Había algo emocionante en notar cómo la vida comenzaba a reorganizarse sola, sin forzar nada. Un mensaje de Diego, una reunión espontánea con una amiga, una idea nueva que le rondaba la cabeza. Crear un espacio donde otras mujeres pudieran contar sus historias y sanar. No como terapia, como red, como tribu, como justicia emocional compartida. Esa tarde, entre risas y ensayos de cocina con Diego, nació el proyecto, un centro comunitario para mujeres que habían sido traicionadas emocionalmente, pero que estaban listas para reconstruirse. Valeria lo llamó Alas Azules. No porque creyera en señales místicas, sino porque sabía el poder de un símbolo. Y para ella, esa mariposa azul ya no era trauma. Era recordatorio. Superador. El nombre provocó emoción en quienes la escuchaban. En poco tiempo, se corrió la voz. Amigas, vecinas, terapeutas, incluso colegas comenzaron a ofrecerse para colaborar. No querían morbo, querían compartir. Y eso era más valioso que cualquier espectáculo mediático. Diego se convirtió en su socio, pero también en su compañero de vida. El vínculo entre ellos crecía a un ritmo diferente. No había necesidad de grandes declaraciones. Era una historia que se escribía a base de actos sencillos. Preparar café por la mañana, revisar juntas las donaciones, ayudar a ordenar el espacio comunitario. Nunca pensé que podríamos amar desde la calma, le dijo Valeria una noche. Diego respondió, es que lo anterior no era amor. Era un espectáculo con espectadores. Y ella lo supo. Esta vez, no era un escape. Era un regreso. A sí misma. El proyecto los obligaba a salir de la ciudad. Visitaron pueblos cercanos. Hablaron con mujeres que no sabían cómo ponerle nombre a su dolor. Valeria escuchaba. No como experta. Como igual. No sé qué hacer, le dijo una joven en un taller. Empieza por no mentirte más, le respondió ella. Esa frase se volvió lema. Porque muchas de las mujeres que llegaban a Alas Azules no estaban buscando venganza, buscaban paz, y Valeria se la ofrecía no con fórmulas, sino con su presencia. Su historia era el espejo donde otras se miraban, y se descubrían capaces de más de lo que creían. Julián, por su parte, intentó volver a la escena. Dio entrevistas tibias, habló de errores, de crecimiento personal, pero nadie le creyó. El video había sido demasiado claro. Y el gesto de Valeria, demasiado poderoso. Ella no lo atacó públicamente. No lo volvió a mencionar. Ese silencio fue lo que más lo hirió. Porque entendió que su presencia ya no tenía peso. Ya no tenía importancia. Valeria lo había superado. Y en ese superador acto de indiferencia, Julián dejó de existir emocionalmente. Valeria volvió a viajar. Esta vez, sin miedo a los aeropuertos, sin la ansiedad de las despedidas. Planeó un viaje a España con Diego, como cierre simbólico del ciclo. El país que tantas veces quiso conocer y nunca se animó. Ahora sí vamos, le dijo a Diego mientras reservaban los boletos. Pero esta vez, sin maletas que no nos pertenecen. Él entendió. No hablaban del equipaje físico. Hablaban de las culpas, de los restos emocionales.
de todo lo que ya no necesitaban cargar. Y así, con 2 mochilas livianas y una sonrisa compartida, compraron los pasajes a una nueva etapa. Antes de irse, Valeria organizó un evento en Alas Azules. Era un encuentro íntimo, con mujeres que habían pasado por la primera fase del programa. Se compartieron historias, lágrimas, risas. Pero lo más emocionante fue ver a cada una levantarse y decir, frente al grupo, no soy lo que me hicieron, soy lo que decidí hacer con eso. Valeria cerró el encuentro diciendo, yo también fui traicionada, pero ahora soy mi propia lealtad. Hubo aplausos, pero más que eso, hubo miradas de reconocimiento. Y ahí, en esos ojos, ella vio el verdadero impacto de su transformación. En su última noche antes del viaje, Diego le preparó una cena especial en la terraza. No había lujos, solo luces pequeñas, música suave y 2 copas de vino. ¿Sabes?, dijo él, yo también fui engañado una vez, pero jamás imaginé que esa herida me traería hasta ti. Valeria lo miró, con ternura y complicidad. Tú no eres el premio por lo que viví, Diego. Eres la consecuencia natural de haberme elegido a mí misma. Y en ese brindis, más que amor, celebraban respeto. Libertad, un tipo de conexión que no se compra ni se mendiga. Se construye, con verdad, con tiempo, con cicatrices ya cerradas. Y mientras recogían la mesa, una mariposa azul cruzó volando justo sobre la terraza. Ambos se quedaron quietos, mirándola sin decir nada. Ya no era una señal, no era una advertencia, era una coincidencia, o tal vez un regalo. Diego la miró. ¿La viste? Valeria sonrió. Sí. Pero esta vez, no necesito interpretarla. Estoy bien así. Porque al final, los símbolos solo importan cuando uno está perdido. Y ella, por fin, estaba en casa. La plaza estaba silenciosa al atardecer. Los árboles proyectaban sombras largas sobre los bancos de piedra, y las farolas comenzaban a encenderse, una a una, como si el cielo susurrara que era hora de cerrar el día, o un ciclo. Valeria y Diego caminaban despacio, de la mano, sin prisa. No había necesidad de hablar. Cada paso que daban era una declaración en sí misma. Hemos llegado hasta aquí, y lo hicimos sin perder el alma. En el fondo, esa caminata era una despedida simbólica. No de ellos, sino de lo que fueron antes de conocerse. Y también de quienes debieron ser para sobrevivir. Ahora, no hacía falta demostrar nada. Solo vivir. Valeria vestía una blusa blanca y una falda suelta que se movía con la brisa. No era la misma mujer que, meses atrás, despertaba con un nudo en la garganta y una mariposa azul en sus sueños. Aquella mujer se había ido, no destruida, transformada. Y eso era lo más superador de todo, saber que el dolor no la definía, sino la forma en que había elegido seguir. Diego, caminando a su lado, sentía un orgullo silencioso, no porque la había rescatado, sino porque había tenido el privilegio de verla reconstruirse sin apuros. A su ritmo, a su modo, y eso, para él, era amor real. Se sentaron en el mismo banco donde, tiempo atrás, compartieron su primera charla sin expectativas, donde la mariposa azul apareció por segunda vez, como si el destino jugara con hilos invisibles. Valeria sacó de su bolso una libreta, la misma donde había escrito durante su proceso. ¿Quieres que te lea algo?, preguntó. Diego asintió. Ella abrió una página marcada con una flor seca. Leyó en voz alta, con calma. A veces, la traición es el portal. El dolor, el puente. La venganza, el impulso. Pero la verdadera revolución es elegir la paz. Diego la miró como si fuera la primera vez. De pronto, sin aviso, una mariposa azul descendió lentamente desde la copa de un árbol y se posó justo sobre sus manos entrelazadas. Ninguno dijo una palabra. Se miraron, sonrieron y permanecieron en silencio mientras el pequeño ser alado movía las alas con delicadeza. No era coincidencia, tampoco magia, era poesía viva, era la vida cerrando su propio círculo. Porque algunas historias no necesitan grandes finales. Solo una señal que diga, sin palabras, llegaste. La mariposa se quedó unos segundos más y luego alzó vuelo, perdiéndose en la luz dorada del atardecer. Valeria la siguió con la mirada hasta que desapareció. Luego, volvió a mirar a Diego. Ya no me duele recordar, dijo. Ahora me emociona haber sobrevivido. Él le besó la mano con ternura. Eres la historia más emocionante que he leído en mi vida, respondió. Y era cierto,
porque ella era todo: drama, superación, traición, verdad y renacimiento. Valeria ya no temía enamorarse. Tampoco temía que la lastimaran, porque ahora sabía que incluso si eso pasara, ya no sería la misma mujer rota. Sería una mujer que sabría cómo volver a armarse. Y eso lo cambiaba todo. En los días siguientes, prepararon su viaje. España los esperaba, no como una huida, sino como una celebración. El inicio de un capítulo sin pasado interrumpiendo las frases. Mientras hacían las maletas, Diego la abrazó por la espalda y dijo: ¿Y si esta vez no llevamos planes? Solo días en blanco. Valeria rió. ¿Y si escribimos nuestra historia como quien pinta con los dedos? Sin reglas. Así era el amor que habían construido. Sin guión, sin pretensiones. Solo dos personas que, después de haber sido heridas, decidieron no amar desde la carencia, sino desde la abundancia emocional. La noche antes de partir, organizaron una cena pequeña con las mujeres de alas azules. No hubo discursos, solo miradas, abrazos, palabras simples. Pero una de ellas, al despedirse, le dijo algo que Valeria nunca olvidaría. Gracias por mostrarnos que no se trata de vengarse, sino de recordar quién una es, antes del dolor. Esa frase se le quedó grabada como un tatuaje invisible. Porque sí, se trataba de eso, de volver a ser, de encontrar ese yo que muchas veces se ahoga en el nombre del amor, del deber, de la costumbre. Y ella lo había recuperado. Por fin, Valeria dejó una carta en su escritorio antes de irse, sin nombre, sin destinatario. Solo decía: no me fui por rabia. Me fui porque merezco un lugar donde no tenga que demostrar mi valor cada día. Cerró la puerta con calma. Miró su casa por última vez, no con nostalgia, sino con gratitud. Y al subir al coche con Diego, supo que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada silencio, cada caída, porque al final, no ganó la rabia, ni el escándalo, ni el orgullo. Ganó ella, con dignidad, con clase, con una historia que se contará entre mujeres como una leyenda de libertad emocional. El avión despegó al amanecer. Las luces de la ciudad se hacían cada vez más pequeñas. Diego tomó su mano. ¿Estás lista para comenzar de nuevo? Valeria lo miró. No respondió. Solo le apretó la mano con fuerza y sonrió. Porque sabía que los nuevos comienzos no se anuncian, se viven. Y el suyo ya estaba en marcha. A veces, una señal lo cambia todo. Como cuando por accidente recibí una prueba secreta de que mi marido estaba con su amante en plena escapada. No lo podía creer, pero ahí entendí que ya nada volvería a ser igual. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte lo que pasó antes, cuando recibí una carta secreta entre él y su amante, planeando otra escapada. Esa fue la primera alerta, y lo que descubrí me rompió por dentro. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Por accidente recibí una carta secreta de mi marido con su amante planeando otra escapada. No puedo creerlo. Tienes que verlo, porque cada señal, por dolorosa que sea, también puede ser el inicio de tu liberación. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.